estamos conversando también, no digo desde otro país, pero probablemente desde otra galaxia, de otra dimensión, porque el hombre está con fiebre, pero igual asume sus Ah, sí. compromisos simplemente para adelante. Estamos hablando del antropólogo, investigador, docente, escritor, Nicolás Guigú. Hola Nico, buen día, bienvenido. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal? Bien, bien. Bueno, voy a dialogar contigo en la medida de mis posibilidades que están muy disminuidas porque realmente creo que es gripe, espero que sea gripe o influenza o no sé, pero estoy bastante. Termino la entrevista contigo y llamo al médico. Bueno, muy bien. Sí. Bueno, Bueno, vamos a llamé ver. antes, pero capaz que justo llega en medio de la entrevista, no, 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 a llamarlo no luego. sería bueno. Aunque, Pero bueno, acá estamos. aunque si llamás ahora y te llega en mitad de la entrevista, hay que atender a ese prestador de salud, ¿eh? Por eso. Bueno, estaba pensando, quería citar un texto que escribiste en el libro. Hemos tratado de recapitular los mitos y representaciones que, imbricados unos en los otros, dieron forma a la religión civil de la nación laica uruguaya, ¿no? Ese Sí, arranque no es la primera vez que tirás el gato arriba de la mesa. Me parece sí, interesante arrancar por ahí, más allá, ahora vamos a dar cuenta de los contenidos del libro, que son muchos, que son múltiples y que son infinitos casi de abordar. En todo caso, me parece interesante esto de definir que nosotros aquí en Uruguay tenemos una religión civil, que la nación exacto. laica tiene una religión civil. ¿De qué hablas cuando hablas de esto? ¿A qué aludís? Y en todo caso, a grandes rasgos, ¿qué fortalezas o qué debilidades presenta esta Sí, situación? acá está el libro, mira, la materialidad. Después, bueno, esa idea de religión civil en realidad la hemos desarrollado varios Sí. investigadores de la religión en Uruguay, no sé, Caetano, Da Costa, Baice, varios. Y tiene que ver con esa matriz, digamos, sustitutoria de mitos que anidan en en la laicidad, que se encuentran en el espacio de la laicidad y que promueven un conjunto de valores y prácticas más allá de las religiones establecidas e inclusive contrarios a algunas de las religiones establecidas, como es el catolicismo. Si todo lo que estudio son los mitos de la nación, los mitos fundacionales y ciertos niveles de transformaciones que se han dado a través del tiempo. Digamos, el eje es como la laicidad uruguaya a una igualdad y homogeneidad, y cómo es necesario pensar la laicidad en el siglo XXI desde otro lugar, que no puede ser el mismo lugar de Vareliano, de José Valle y Ordóñez. Estoy nombrando algunos de los personajes, Jacobo Varela, es decir, toda esa matriz que hace de Uruguay uno de los cuatro países más laicos del mundo. Es decir, en realidad Uruguay es un país muy particular, a veces nosotros no nos damos cuenta porque vivimos en él, pero en relación a América Latina el porcentaje de ateos y agnósticos es muy alto. E inclusive, la otra vez teníamos una reunión con gente de diferentes religiones, yo decía, no es solo los agnósticos y los ateos. Los católicos creen de una manera, y los protestantes, y los judíos, y todos los demás. Tal Sí. vez tuvo esto a los neopaganismos, que es otra dimensión. Es una manera tan racional de creer que de alguna forma fueron afectados también por ese modelo laicista. Es decir, el católico uruguayo es un creyente tímido, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Ajá. No es lo mismo que el católico ecuatoriano, que el católico mexicano guadalupista, es decir, es alguien que va a las procesiones cada tanto a misa católico practicante, ¿no? Que son muy pocos, los católicos practicantes son pocos. Y el Es decir, católico practicante tímido, típicamente uruguayo, según vos. En sí, realidad, ese vínculo, ese ejercicio del vínculo religioso, no, no, sí, no encierra. Admito que sobre esto yo no tengo no tengo objetividad, en todo caso no la oculto. No encierra justamente la capacidad de laica y tolerante de la convivencia con los que adoran al mismo Dios que yo y los que adoran a otro Dios, los que lo adoran parecido a como lo adoro yo y los que ni siquiera sí, adoran sí.
Dios, y que Sí, igual no es inconveniente para que el domingo vayamos al estadio y gritemos todos por Uruguay. No, no, no es una fortaleza eso, sí, esa sí, sí. medida, ese vínculo A ver, medido. creo que, a ver, hay que verlo en varias dimensiones. Creo que es una fortaleza en el sentido que, claro, por ejemplo, uno ve las discusiones en diferentes plataformas entre protestantes históricos y curas, y son fervorosas, y acá no vas a ver eso. Acá la gente respeta mucho y es muy tolerante, muy, pero muy tolerante a las diferentes creencias. O sea, acá es una libertad religiosa no solo establecida, sino que es algo que todos nos preocupamos porque exista. Creyentes y no creyentes, ¿no? Ateos, agnósticos, religiosos. Nosotros, digamos, hay una actitud, por así decirlo, militante de preservar esa libertad religiosa. Y eso es parte de la laicidad también. Eso es parte de la laicidad, porque en general a veces la laicidad se confunde con el laicismo, que es el movimiento sustitutorio de lo religioso, ¿sí? Que en Uruguay tiene mucho que ver con el anticlericalismo, por el propio proceso de secularización nacional, claramente, pero al mismo tiempo la laicidad te permite, te da un marco de seguridad a las libertades religiosas, te da una matriz, por así Claro, decirlo, en la cual las libertades religiosas pueden transitar, y eso no es menor. No es menor e inclusive, ya te digo, uno ve de parte de católicos, de protestantes, de judíos, de algunos grupos islámicos que hay, de las religiones afro, ve un espíritu ecuménico. Enseguida quieren hacer seminarios interreligiosos, vincularse entre sí. Bueno, en fin, no hay una actitud digamos, de cerrar la puerta, esta es mi creencia y las demás son falsas, como pueden ser, haber sido otros catolicismos militantes preconciliares en América Latina que fueron muy duros con otras pero corrientes. Nico, esto que vos acabás de narrar, no viene de la nada o para seguir con la imagen de la gracia divina, viene de que de algún modo en la República, esa construcción que nació Sí, eh, sobre el último tramo del siglo anterior, es decir, el siglo XIX, sí, de alguna manera ambientó condiciones para que eso ocurriese eh, como parte de una construcción colectiva que está por encima de las creencias religiosas y que se llama República, Uruguay, yo qué sé, sí, en sí. fin. Y que estaba muy vinculado, a ver, cuando hablamos de religión civil también estamos hablando de los valores y las representaciones que habilitan, por ejemplo, esa tolerancia, claramente que no la vas a encontrar en otros países. Pero entonces, ¿por qué Eh, en el marco de los cambios necesarios de los que hablabas en el arranque, eh, por qué habríamos de cambiar eso si es que es eso lo que habría que cambiar? Uy, no creo que, a ver, no habría que cambiar eso, sino todo lo contrario. Es decir, bien. hay dos ejes que son fundamentales y que creo que en Uruguay se cultivan y que hay que seguir cultivándolo. Uno es la libertad política, claramente, y el otro es la libertad religiosa. Y hablo de estas dos porque están muy vinculadas, están muy, pero tan vinculadas, son tan parientes, son primas. Pero son primas, o sea, y uno ve trasiego de un lado para el otro permanentemente, grupos filosóficos, corrientes religiosas y demás. Entonces, lo que sí creo que la laicidad del siglo XXI tendría que cambiar, pero claro, la laicidad que construimos, y digo que construimos porque fue un esfuerzo colectivo, no fue un esfuerzo de un conjunto de intelectuales encerrados en una habitación, en un escritorio. En realidad fue una construcción colectiva en la que participaron movimientos, inclusive te diría yo, de masas, ¿sí? Tratando de ponerle límites a lo religioso en la época. ¿Pero por qué? ¿Cuáles eran los límites, sobre todo en la Iglesia Católica? Porque la Iglesia Católica en ese momento no solo era parte del Estado uruguayo, hasta el año 1919, sino que también, considerando que hay corrientes minoritarias que obviamente van para otros lugares, pero mayoritariamente la Iglesia Católica se plantea en un espacio antiliberal, ¿sí? Antidemocrático, no democrático, y fíjate que después en Europa va a terminar apoyando inclusive sistemas políticos totalitarios, como es el caso del fascismo italiano,
que al principio no se llevaban bien, después sí, el falangismo, etcétera. Es decir, la Iglesia Católica ve al mundo, este mundo secularizado, como un mundo perdido, y entonces hasta Juan 23, hasta toda la reforma de Juan 23 y de ahí para adelante, vos ves una iglesia, digamos, aislada, guetizada, privatizada en parte, y con una relación traumática con ese mundo que la iba abandonando gradualmente. ¿Sí? Y hablo de la Iglesia Católica porque evidentemente que nuestro modelo de laicidad se construyó en contra también de esa Iglesia Católica, sobre todo. Pero hay que entender la época, digamos, las ambiciones sobre las instituciones del Estado, la ocupación real digamos, cuál era el peso del catolicismo a nivel mundial, que era otro, evidentemente, que el que tiene ahora, o en todo caso tenía otras características claramente. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, nuestro modelo laico sí tiene una impronta anticlerical que dos por tres sale, dos por tres aparece, y es Ajá. parte de la identidad nacional. O sea, el anticlericalismo es parte de la identidad nacional. Eso no quiere decir que no haya muchos católicos y que la Iglesia Católica sea la religión mayoritaria, que también es cierto. Pero sí vas a encontrar núcleos duros de anticlericalismo que también es difícil encontrar en otros países y que tienen que ver con todo ese resentimiento hacia la iglesia histórico, que a veces no da cuenta de la situación actual de la iglesia, porque la iglesia católica ha cambiado mucho, evidentemente, ¿no? No tiene muy poco que ver con la iglesia y con el peso social que tenía en esa época, ¿Y el claramente. anticlericalismo cómo se evidencia en el comportamiento cotidiano de las personas? Pasa que el anticlericalismo se ha ido, primero, hay un número importante de gente que no bautizada, hay practicantes del ateísmo en Uruguay. Bueno, después Pero tenés un pará, conjunto, sí, Nico, acá hagamos una pausa, porque que haya un número X, alto, bajo, mediano, cada uno valorará qué es lo alto, qué es lo bajo en ese aspecto, pero que haya un número de personas que no sí, se, que haya un número alto de niños cuyos padres sí, decidieron no bautizarle, bueno, en todo caso sí, puede ser fruto de justamente del ejercicio de la libertad religiosa, no necesariamente de claro. una actitud anticlerical, ¿no? Sí, pero en general es extraño, porque siempre la Iglesia Católica es referencia a favor y en contra. Es Sí. decir, es referencia en contra por toda una, bueno, en fin, una concepción en torno a la Iglesia. Es a favor porque muchas veces, digamos, hay reconversiones al catolicismo, ¿sí? Particulares. Y bueno, digamos, es la institución con la que se tienen más relaciones complejas, diría yo. Y este anticlericalismo que ya había, ¿cómo decirlo? Había disminuido, claramente, vuelve a reactualizarse con todas las mitologías antipatriarcales, de considerar la iglesia como parte, en fin, de las estructuras patriarcales. Es decir, nuevas generaciones vienen con argumentos anticlericales de otro tipo, claramente. Sí, bueno, y vuelven las agresiones a los templos, una cantidad de cuestiones, ¿no? Ajá. Pero Y ya vos no crees, son aquellos masones anarquistas socialistas haciendo asado los Viernes Santo enfrente de la iglesia matriz, cerca de mi casa, enfrente a mi casa. No son esos anticlericales. Hacían eso. Los Viernes Santos hacían unos asados enormes y pero, repartían volantes es decir, son otras generaciones que identifican a la Iglesia Católica de manera muy generalizada, porque la Iglesia es una comunidad enorme, es heterogénea, hay muchas corrientes, muchas perspectivas, muchas visiones, claramente. sí, claro. Y en ese contexto, te cito en el libro, a Sí, propósito no, todavía no solo no he tenido tiempo de leerlo todo, apenas de pipiarlo porque me lo mandaste en PDF, pero ya me sí, prometiste que me vas a traer el libro físico. me recupere. Y en el capítulo El mito de la igualdad y el santo José Pedro Varela, que me encantó además el título. Vos decís que sabemos que es a partir de 1877 que el emergente Uruguay logra diseñar y cristalizar su primer modelo
de educación pública de carácter laico, gratuito y obligatorio. Sin embargo, esto me parece una cosa interesante, que creo que no se conoce tanto, el decreto de educación común del 24 de agosto de 1877 atenúa la exclusión de la educación religiosa a través del artículo 18. La enseñanza de la religión católica es obligatoria en las escuelas del Estado, exceptuándose a los alumnos que profesen otras religiones y cuyos padres, tutores o encargados se opongan a que la reciban. Pero después decir, la figura de Varela fue sin duda fundamental en este proceso de implementación y de ordenamiento del sistema escolar, al mismo tiempo que fue uno de los dinamizadores del laicismo en el ámbito ya mencionado. Con ciertas modificaciones, el Poder Ejecutivo recoge las propuestas varelianas mediante el mencionado decreto. Y después más adelante señalás, a ver si se lo encuentro, que justamente la Iglesia Católica fue, acá, a ver si José de Pedro Varela, la Reforma y su principal mentor, José Pedro Varela, contaron con un claro oponente, la Iglesia Católica, ¿verdad? Claro. Eh, de algún modo, esas actitudes anticlericales también podrían, desde la perspectiva histórica, ser explicadas por la actitud que la Iglesia tuvo para con la laicidad, que fue de Ah, no, explícita, fue una explícita batalla campal. Sí, sí, oposición, claro. claramente. No, 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 no fue una de algún iglesia lado vienen las cosas también, ¿no? No, claro, no, no es pobre iglesia católica, y lo demás, no, no, no. Era una iglesia muy belicista en ese sentido, en relación a lo que tenía que ver con la laicidad. Imagínate, aparte, perder la influencia sobre las nuevas generaciones de Ah, niños. Es decir, no, era una amputación, una pérdida de poder y la descristianización del mundo. Bueno, no, en claro. fin. Porque además, Nico, vos nos has dicho acá millones de veces, vos y los Eh, estudiosos de las ciencias sociales diversas, que está probado que el que tiene niveles de poder determinados, cuando la sí, mano viene de que tengan menos, se resiste, se opone, no quiere, claramente, no quiere no lo suelta el nene. No, para nada, para nada, para nada. Claro, lo que va a pasar de ahí es que va a ser una suerte de iglesia resistente, derrotada, y que va a reordenarse en función de esa derrota, claramente, de una derrota histórica, la cual es expulsada y sustituida su simbología en el Estado. Pero yo también hablo de otra cosa que es el laicismo cultural. Ese es Ajá, un invento mío, antropológico, porque claro, no es solamente que se trata de formar un sujeto ciudadano, digamos, con aptitudes para elegir sus creencias, su fe y demás. Se trata también de, digamos, el modelo laicista nuestra fue un modelo extremadamente homogeneizador en términos culturales, ¿sí? Es decir, le dio muy poco lugar a las minorías de diferente tipo. Bueno, ahí yo pongo dos ejemplos. Uno son los indígenas, claramente, y los, digamos, sobre todo la ancestralidad y la historia de la temática indígena, cómo ujú. aparecen los textos escolares, que es la materia con la que yo trabajé empírica, y los afros, ¿no? Pero como ejemplo, para llegar a lo que estoy trabajando ahora en mi dedicación total de la FIC, es que el laicismo es la piedra angular de reproducción del racismo estructural uruguayo. Ah, mira, ¿Sí? el racismo. El laicismo, no la Pará, laicidad. te peleo un poco para llegar a esta síntesis. Si no hubiese, mira qué pelea tan absurda y tan de baja calidad, pero bueno, A ver, ya sé. Si no hubiese existido Varela y si los presidentes hoy día, a la hora de asumir, debieran jurar primero jurar y a ver. además poniendo la mano arriba de la Biblia, y si en todos los hospitales y en todos los ámbitos públicos debiéramos tener un crucifijo, Qué terrible. Vos eh, sabés que vos decís si eso, si todo eso hubiese ocurrido, ¿seríamos Perdón. menos racistas? Bueno, primero me impresionás mucho porque me pienso en todas esas imágenes y me horrorizo. Tengo que asumir cómo tengo incorporado, y digo, como un uruguayo más, no excepcional, cómo tengo incorporado esa laicidad en mi ser. O sea, me horrorizaría. No, pero te lo digo tengo muchos amigos católicos, no soy anticlerical, pero me genera, tendría esa sensibilidad, francamente.
Eso por una parte. Por otra parte, lo que vos planteás es interesante, pero en otros países se ordena de otra manera. A eso voy. Es decir, acá es el laicismo estructural aunando igualdad con homogeneidad. ¿Sí? Mm. Y en otros países pueden ser inclusive el espacio de creencias, el diferenciación, no el diferenciador social, porque las diferencias están, el ordenador de las diferencias sociales. Por ejemplo, la Iglesia Católica. A ver, voy a poner un ejemplo cercano, Argentina. Sí, Argentina, el proceso de laicidad iba con caminos iba con pasos similares al uruguayo, pero se da una alianza muy fuerte entre el ejército, la Iglesia Católica, que acá no se da por la incidencia de la masonería en el ejército. Es decir, el Uruguay siempre fue un país mucho más masón que la Argentina, mucho más ajá. en la capacidad de las masonerías, porque son varias, el impacto de las masonerías en la cultura nacional. En Argentina la masonería es importante, pero claro, la relación entre iglesia y Estado ha sido hegemónica. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se da el golpe de Estado de Uriburu, ahí se consolida eso de ser argentino, es ser católico. Y eso va a durar mucho tiempo, mucho, mucho tiempo, la presencia de la Iglesia Católica en la política. No solamente en el ejército, mirá que los montoneros tenían un cura por columna guerrillera. O sea, Ujú. los montoneros salen de los colegios católicos. Digo, para hablar de tanto de una fuerza institucional como es el ejército, como de un grupo guerrillero. Es decir, ahí vos ves la- 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 una, ma- una forma de matrizar la sociedad por parte del catolicismo que acá no tuvo lugar. Y eso hace que el ordenamiento de las diferencias sociales en Argentina estén de la mano del catolicismo y no del laicismo. Para Ujú. empezar, suponete la libertad religiosa, siempre en cuestión, ¿no? El divorcio, la primera vez que sale una ley del divorcio en la Argentina es durante el primer gobierno de Perón, porque había tenido un conflicto con la iglesia, ahí empieza a propiciar otros cultos y sale la... Pero recién para esperar una ley del divorcio que nosotros hemos tenido a principios del siglo XX, ellos tienen que esperar al gobierno de Alfonsín, ayer. Claro, Es ayer. decir, todo eso te indica que el ordenamiento social lo ha hecho la iglesia. También con las minorías étnicas y con grupos de diferente orden. La iglesia, el Estado y, digamos, una construcción extremadamente autoritaria, no democrática, que muchas veces el ordenamiento que tiene de la violencia es a través del exterminio de la violencia. Porque, a ver, una diferencia es la estrategia de la uruguaya absorbo al otro, es decir, tengo una democracia que no incentiva las singularidades culturales, las diferencias, entonces las absorbo, somos todos iguales. Esa es una forma de absorber la diferencia. En el Ujú. caso del país vecino, la diferencia nunca se absorbió, sino que cada tanto se extermina físicamente. Es terrible, es como tener un dios azteca, que tenés que hacer una cantidad de sacrificios humanos. Ujú. Es decir, cada tanto la diferencia se extermina. Son otras lógicas, ¿por qué? Porque la laicidad, e inclusive el laicismo, es el empuje democrático, es la consolidación de la democracia, claramente. Es decir, Ujú. cómo pensar? Claro, después vos tenés diferentes modelos, tenés el nuestro que es excluyente, es decir, no hay educación religiosa de ningún orden, hay otros modelos donde al contrario, las personas estudian diferentes grupos religiosos en primaria o en secundaria, hay diferentes modelos de laicidad, ¿no? En el mundo, claramente. Bien. Pero de cualquier manera, cualquiera de esos modelos lo que hace es incentivar o transitar por, digamos, la consolidación de una democracia. Es parte de la democracia. O de una monarquía constitucional, muchas veces, bueno, en fin. En el Mirá, caso Nico, de los vecinos, no. Y en el caso de Brasil, también a mí me pasaba, entraba, por ejemplo, a un tribunal, había una cruz. Sí, pero ¿y por qué hay una cruz y el Estado es laico? Bueno, lo que pasa es que ya sabés cómo es Brasil. Los brasileños siempre dicen, ya sabés cómo es Brasil, ya sabés cómo es Brasil, para explicar todas esas contradicciones, pero en realidad, por ejemplo, vos entrabas en una universidad y veías una iglesia.
A mí me impresionaba mucho eso, porque hay una iglesia en una universidad y no hay una sinagoga, una iglesia metodista, una iglesia Claro, católica. claro, claro. Claro, claro. Porque también puede decir, bueno, puede haber toda clase de religiones, perfecto, genial. Pero digamos, la preeminencia de lo católico y después la preeminencia de lo pentecostal. Claro. Hagamos esto, Nico. Sí, Hagamos una pausa ahora, entre otras cosas, para que te permita recomponerte de esta gripe, que esperemos que se vaya pronto. va. Eh, me las Estoy ingenio destruido. para tener tu libro, para a Dale, poder aprenderlo un poco más y tendremos más temprano que tarde un nuevo encuentro, ojalá presencial, así nos tomamos más tiempo. perfecto. Antes de Dale, dejarte compartir con el público que el libro cuenta con una presentación de la justamente colección Biblioteca Plural de la que forma parte del propio rector Rodrigo Arín, y sí, después una introducción, mitropraxis, religión civil, nación y laicidad en Uruguay, la nación sí, laica, secularización y religión civil en Uruguay, interludio sobre secularización, laicidad, religión civil y nación, la nación laica uruguaya, construcción de la nación laica, los tiempos de la nación, representaciones y mitos de la nación laica, mitos, representaciones, Estado, textos y escuela, los mitos y sí, representaciones de la nación laica, el mito de igualdad y el santo José Pero Varela, a lo que ah, aludíamos recién, el mito de la igualdad y la producción del otro, es decir, inclusión, jerarquización y expulsión, el, de, es el desaparecimiento del otro, los indios en ah, Uruguay, que vos recién señalabas, el gaucho entre la barbarie y la civilización, la mirada sobre los afro-uruguayos, que también lo comentabas, el inmigrante europeo, ejemplo de un otro bien tratado, la expulsión de Dios de los textos escolares, transformaciones, continuidades y discontinuidades en los textos de lectura, los textos de lectura, sus transformaciones, formas de expulsar a Dios, según tu mirada en este mm, derrotero laico, religión civil, mitos y representaciones de la nación laica, los cambios de la religión civil, paz, progreso y libertad, escudo, ah, bandera e himno nacional, el apogeo de la religión civil, educación, escuela y democracia, cosmopolitismo y nación. Como ven, esto está como para chuparse los dedos. sí, Eh, me dio trabajo este libro, aparte está escrito en varios Bien. tiempos, pero bueno, por fin salió. Y bueno, El digo, libro este libro tiene, tiene que tiene, salir, antes que me muera, en algún momento tiene que salir. Y el bueno, libro tiene salió. circulación comercial en librerías, etcétera. Sí, ahora está en venta en la unidad de publicaciones de la Facultad de Derecho, pero va a tener circulación en librerías en breve. Es todo trabajoso porque en parte la difusión de este tipo de colecciones las hace. Hay toda una cuestión para arreglar ahí de los libros editados por la UDELAR que va a estar buena a futuro. Van a cambiar cosas ahí, estoy Nico, seguro. bueno, Y te bueno, felicito por el aporte, te abrazo, te agradezco por tu tiempo y te deseo pronta recuperación, ¿sí? bueno, muchísimas gracias, Alejandro, como siempre, y te mando un abrazo grande.